¿Es posible elevar una plegaria o una oración a Dios pidiendo la destrucción de nuestros enemigos o traicioneros? ¿Podemos acaso como cristianos pedirle a Dios que destruya a nuestros enemigos? Es una pregunta interesante y la dejo abierta para que ustedes mediten en sus casas. Soy Gonzalo Cáceres, hermano de la comunidad cristiana Vida Nueva, ubicada en la comuna de Conchalí, en Santiago de Chile. Y estamos de vuelta una vez más acá en tu canal, Tu Palabra en Casa. Saludamos a los que nos siguen desde el primer día en este canal, en este proyecto, ¿cierto?, de hacer el estudio de los Salmos del capítulo 1. A los que nos siguen desde el primer capítulo, los saludamos y le damos gracias por su fidelidad, gracias por los comentarios, por los likes, por cada cosa, por participar con nosotros, porque son ustedes la esencia de este programa. Entonces saludamos a los que nos siguen, a los que aún no nos siguen, los invitamos a suscribirse al canal, dejarnos un comentario. Quizás hay temas que no les ha gustado o quizás les ha gustado mucho. Queremos saber su opinión. Pueden dejar un comentario. Abajo del video hay un espacio para que ustedes nos dejen algún comentario. Sin más preámbulo, vamos a iniciar entonces el estudio del capítulo 55 del libro de los Salmos. El libro de los Salmos tiene por título el siguiente. Parte así: plegaria pidiendo la destrucción de enemigos traicioneros. Al músico principal en Neginot, Masquil de David. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguieron. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella, maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Aunque contra mí haya muchos, Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él, violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que la mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espada desnuda. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Amén. Este es el Salmo 55. El Salmo, cabe destacar que este es un Salmo de David. Es un Salmo profundamente emocional. En este salmo vamos a encontrar cómo el rey David manifiesta un clamor a Dios que lo tiene abrumado. Es un sentimiento especial, no es como otras veces ha manifestado su malestar el rey David.
Este es un dolor pero profundo que le llega a lo más profundo de su alma, de su ser. La naturaleza de este salmo es un masquil, eso significa que es una instrucción. El contenido de este salmo, en este salmo vamos a encontrar quejas, anhelos, ruegos e indignaciones. Indignación de parte de David, pero también vamos a encontrar confianza y esperanza. El contexto en el momento en que ocurrieron, David escribió este hermoso salmo, fue posiblemente en un tiempo en que había mucha agitación política en Jerusalén y también había muchas relaciones infructuosas, familiares que giraban en torno al rey David. Entonces todo esto le afectó mucho y provocó que el rey David encontrara inspiración para redactar este salmo. El título, como ya lo dijimos al principio, con la pregunta abierta que dejamos, plegaria pidiendo la destrucción de sus enemigos traicioneros. David deja instrucciones, por eso dice masquil, porque este salmo es una instrucción, por eso dice masquil. También deja dentro de esta instrucción que este canto, este salmo, debe ser, esta alabanza debe realizarse con neginot. El neginot es un instrumento de cuerda que se usaba para acompañar las alabanzas. Y esa instrucción la vemos también en el Salmo 4, en el 6, en el 54, en el 55, 67 y en el 76. Vamos a ver que el salmista pide que esta alabanza sea en neginot, en este instrumento de cuerdas, para elevar una alabanza. Partimos entonces el estudio de este libro. En los primeros dos versos ya vemos cómo parte de su oración el rey David. El rey David parte orando: escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas en mi súplica. Está atento y respóndeme, y respóndeme. David parte elevando una oración. ¿Pero por qué David eleva esta oración? El contexto histórico de este clamor, de este salmo, se dio en ese tiempo de agitación política, como ya hemos dicho, y problemas familiares del rey David. Y es que Absalón, su hijo, terminó por traicionar a su padre. Absalón era un hijo muy agraciado, buen mozo según la Biblia, y que ejercía una tremenda influencia en las personas de Jerusalén, en Israel, en el pueblo de Israel. Y él de a poco fue ganándose el apoyo de la gente. En un momento se vio que la gente lo apoyaba más a él que a su propio padre, al rey David. Entonces fue el momento en que Absalón, el hijo de David, decide usurpar el reino a su padre. Entonces le advierten al rey David lo que estaba ocurriendo en Jerusalén. El rey David toma la decisión en esta circunstancia triste, tremendamente conmovido porque su hijo lo estaba traicionando. Decide huir de Israel, y decide huir porque según la Biblia, según la palabra de Dios, él decide hacerlo para que la ciudad no sea destruida, dado que a David había mucha gente que lo seguía siguiendo, seguían siendo su gente que lo apoyaba a él, pero también habían otros. La mayoría de los israelitas estaban apoyando a Absalón. Para evitar una crisis social, un conflicto, una guerra civil de Jerusalén, David sabiamente decide huir al desierto y refugiarse en las cuevas. En esta circunstancia, David, mientras huía de su hijo, le avisan también que su mejor amigo, su mano derecha, su consejero más cercano, también lo había traicionado y estaba en este caso con Absalón, su hijo. Estamos hablando del consejero de David que se llamaba Ahitofel. Este hombre era tan sabio que él, según la misma Biblia, la misma palabra de Dios, sus consejos eran considerados como palabra de Dios. Así era el nivel de los consejos de Ahitofel, este hombre sabio. Así por lo menos está narrado en Segunda de Samuel 16:23. Entonces vemos al rey David destruido y elevando el clamor
el clamor para que Dios destruya a sus enemigos. ¿Alguna vez se ha sentido usted traicionado por la persona que usted más ama o quiere, con quien ha vivido momentos felices? Probablemente sí o probablemente no. Esperemos que no, pero si lo ha vivido, a lo mejor puede empatizar con el rey David. Sigue entonces el Salmo, el verso 2 del rey David dice: está atento y responde mi clamor, y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. Cuando una persona clama, es distinto a orar. El clamor se diferencia de una simple oración porque el clamor viene con un grito, viene con un esfuerzo, hay un esfuerzo detrás de la oración y un grito. Entonces así se describe, por lo menos, así describe el clamor la Real Academia Española. Y también David se encuentra conmovido, así lo vemos reflejado en el verso 2. A causa de la voz del enemigo, aquí vemos por qué David eleva el clamor. ¿Por qué? Porque la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Aquí vemos David clamando a Dios. ¿Por qué? Porque su hijo Absalón y su mejor amigo lo perseguían. Estaban buscándolo, querían atentar contra su vida para apoderarse del reino. En el verso 4, mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. En el 5 dice: temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Es un poco de lo que dice David en el verso 2. Está realmente conmovido. Él huyó, tenía terror. David era un guerrero, un hombre de guerra. En la Biblia vemos cómo lo catalogan de sanguinario. Él nunca había sido vencido por sus enemigos, pero esta vez su enemigo venían desde su casa, desde su propio hijo y de su propio consejero. Entonces no era una circunstancia que él había vivido. David está tremendamente atribulado, atormentado. Y en el verso 6, fíjese, este verso es especial. Ojo acá con lo que dice este verso. En el verso 6 dice: y dije, ¿quién me diese alas como paloma? Volaría yo y descansaría. ¿Cuántas personas, hermanos, conoce usted o ha vivido usted quizás esta misma situación? Han oído de los problemas como palomas, ¿cierto? Como el padre que abandona a sus hijos cuando se entera que va a ser papá y deja a una madre criando sola. O como el hombre que abandona a su esposa porque encontró a una chica, una mujer más joven, con más juventud, más guapa quizás. Entonces no se hacen responsables de sus compromisos, ¿cierto? Pero a diferencia de ese tipo de personas, David no huyó como paloma al desierto a refugiarse en las cuevas. No, él huyó para volver en victoria en Dios, porque Dios le dio la victoria al rey David en esta circunstancia. Y vamos a ver cómo se la da. En el verso 6, entonces, y dije: ¿quién me diese alas como paloma? Volaría yo y descansaría. Claro, huir de los problemas, de la responsabilidad es quizás el camino más fácil, ¿cierto? Olvidarme que soy padre, olvidarme que tengo un hogar y me voy a vivir la vida, a seguir con mi vida sin preocupaciones, sin problemas. No seamos así. El verso 7 dice: ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad, porque muchas veces estas circunstancias, a veces los hombres son cobardes, no quieren enfrentar el problema, no quieren enfrentar la tempestad, ¿cierto? El viento borrascoso. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos. ¿De quiénes? De su hijo Absalón y de su mejor amigo. Porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. El hijo del rey David, Absalón, y su mejor amigo, su consejero, ¿cierto? Estaban convenciendo al pueblo de Israel para que el pueblo deje de seguir al rey David y en este caso asumieran a Absalón como el nuevo rey de Jerusalén, de Israel. El verso 10: día y noche la rodean sobre sus muros. Claro, porque según la Biblia, según la palabra de Dios, en 2 Samuel, en los capítulos 15, 16 y 17, en estos capítulos se narra todo lo que estoy hablando. El contexto del Salmo 55. Ahí va a ver usted todas las circunstancias de cómo Absalón y Ahitofel persiguen a David para matarlo y quitarle el reino.
¿cierto? Entonces, día y noche rodean sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Es decir, todo el pueblo, los que estaban con el hijo del rey David, ¿cierto? Se reunían y hablaban de traición y de levantarse en rebelión en contra del rey David. En el verso 11, maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Por eso el rey David escribe estas palabras, porque él percibía todo este ambiente que estaba viviendo en Jerusalén. El verso 12 dice, porque no me afrento un enemigo, lo cual habría soportado, dice. Él reconoce, no es un enemigo normal, común y corriente. Recordemos, David ya había vencido a todos sus enemigos. Este enemigo es especial. Continúa el 12, dice, lo cual habría soportado si hubiese sido un enemigo normal. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque incluso David tenía su peor enemigo. Tenía muchos enemigos, pero también tenía un enemigo que era el peor de todos. Pero en el verso 13 dice, no son ni un enemigo normal, ni tampoco su peor enemigo, porque se hubiera ocultado de él, dice David, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía. Es aquí cuando el Salmo 55 nos da la pista para determinar que en este contexto se dio el Salmo 55. Estaba hablando justamente de su consejero, Ahitofel, este hombre sabio. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Ojo aquí con la coma y la i, que sirve para diferenciar a una persona de la otra. Mi guía, coma, y mi familiar. Está hablando de su hijo, de Absalón. Entonces ambos eran muy cercanos a David. Y vea lo que vemos, lo que manifiesta David en el verso 14. Dice que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, andábamos en amistad en la casa de Dios. En el verso 14 David recuerda, se va al pasado, se transporta al pasado y recuerda a su hijo, recuerda a su mejor amigo, contando cosas en secreto, disfrutando momentos alegres, dulces en la casa de Dios. Pero en el verso 15 David vuelve a la realidad y recordar que vivió momentos tan alegres y tan felices con esas personas que hoy en día lo están traicionando, pareciera que al rey David se le genera un sentimiento de rabia, de impotencia, de enojo e incluso de odio. El verso 15 dice que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Claro, porque así es el corazón del hombre cuando experimentan una traición de sus seres queridos. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿lo ha traicionado usted, su esposo, su esposa, un amigo, un familiar? ¿Tiene problemas, a lo mejor es político, no sé, o en la iglesia quizás usted no está conforme con el liderazgo, no le han dado la oportunidad para predicar, para ejercer un puesto de importancia en la iglesia, para ejercer un liderazgo? ¿Qué hace usted? Se comporta como en el verso 6, como palomas, y huyen y se van a otra iglesia y andan de aquí para allá, o enfrentan la situación como corresponde, depositan su fe y su confianza en Dios, porque hay dos tipos de cristianos: aquellos que enfrentan sus problemas con Dios, poniéndolos sus problemas en las manos de Dios, descansando en Él o en oración, y hay otros hermanos que resuelven por sus propios medios, ¿cierto? Se van, o personas renuncian a sus responsabilidades de su hogar, la responsabilidad de ser padre, y huyen y dejan a sus hijos tirados. ¿Qué clase de hermano o qué clase de persona es usted? David es de aquellos que buscan en Dios. En Dios depositan su esperanza y su confianza y esperan salir victoriosos del conflicto y del problema. El verso 16 dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Amén. El verso 17, 18 y 19 es lo mismo. Sigamos leyendo. El verso 17: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz, Jehová. El 18: Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá y los quebrantará luego, el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen
a Dios. Usted, en medio del conflicto, de la traición de sus enemigos que se levantan en contra suya, es capaz de hacer lo mismo, entregarle sus problemas a Dios. Aprendamos del rey David y veamos cómo Dios lo libera y le da la victoria en medio de las circunstancias. El verso 20 es tremendamente interesante, hermano. Es tremendamente interesante. Acá, este verso es profético. Dice: extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él, violó su pacto. Cada vez que usted, hermano, vea en la Biblia, en la palabra de Dios, este nombre, el inicuo, debe entender y tener presente que la Biblia está haciendo referencia a Satanás, al enemigo de Dios. Satanás en la Biblia tiene muchos nombres y vamos a comentar esto para enriquecer este mensaje, para que aprendamos también un poco más al respecto, ¿cierto? Dice en 2 de Tesalonicenses 2, versículo 8, dice, este pasaje dice: y entonces será manifestado aquel inicuo, y ahí está hablando de Satanás en tiempo profético. También Satanás es reconocido en la Biblia, y esto lo comento para enriquecer este mensaje, como el gran dragón. Cada vez que en la Biblia usted lea el gran dragón o la serpiente antigua, como lo hacen en el gran dragón, la serpiente antigua en Apocalipsis 12:9, se está refiriendo a Satanás. Cuando en la Biblia usted lea la simiente de Satanás en Génesis 3:15, el hombre de pecado, el hijo de perdición, según de Tesalonicenses 2:3, el cuerno pequeño en el libro de Daniel 7:8, el anticristo en primera de Juan 2:18, Satanás o diablo en Apocalipsis 20. Son nombres, algunos de los nombres que la Biblia emplea para identificar a Satanás. Bueno, en este verso 20 del capítulo 55 es profético porque habla sobre Satanás. Él extendió al inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él, violó su pacto. Vemos en Apocalipsis más adelante que Satanás hace un pacto con Israel de 7 años, pero él rompe el pacto y no cumple ese pacto. El 21 dice: los dichos de su boca son más blandos que la mantequilla. El 21 narra cómo opera Satanás. Y Satanás opera a través de las personas. Y vemos cómo opera a través de las personas. Fíjese usted que el 21 David lo narra de la siguiente manera: los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Así es Satanás. Nos confunde con sus palabras, nos confunde para cometer el error, para desviarnos del camino. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Quiero volver, este es el verso 22, más quiero volver al verso 9 para hablar sobre un detalle que se me estaba yendo y ya que estamos terminando el estudio. El verso 9 dice: destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos. La pregunta que hicimos al principio de este programa, de este estudio, ¿es lícito? ¿Podemos como cristianos orar para que Dios destruya, mate o aniquile a nuestros enemigos, a los que son infieles con nosotros, a los traicioneros? ¿Es posible que nosotros podamos orar y clamar o elevar una plegaria a Dios para que Dios los destruya? Déjeme decirle, querido hermano, que no. No, porque eso atentaría contra el plan de salvación que es en Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra hace 2000 años atrás y vino a morir por nuestros pecados y traer vida y salvación a los que se pierden. Entonces, en Cristo Jesús vamos a encontrar que en el libro de Lucas 6, 27, 45, Cristo nos enseña a predicar las buenas nuevas, pero para eso también nos enseña a poner la mejilla. Si te pegan en una mejilla, por la otra. Cristo nos llama a amar a nuestros enemigos, a hacer el bien a quienes nos aborrecen, a bendecir a quienes nos maldicen, a orar por quienes nos calumnian.
a dar la capa también, ¿cierto?, al que nos pide la túnica. Entonces, la esencia del cristianismo es eso, hermano. No podemos orar para que Dios destruya a nuestros enemigos y a quienes nos traicionan. Recuerdo que una vez, cuando yo estaba en la secundaria, en la enseñanza media, en primero medio, había un chico que era evangélico. Yo no era evangélico, no era cristiano. Y a mí me caían mal los evangélicos, me caían mal los cristianos. Y recuerdo que le hacía bullying a este muchacho y me burlaba de él porque era cristiano, creía en Dios. Entonces, un día me encontré de nuevo con este muchacho y él me dijo: Gonzalo, en la etapa de la escuela yo oraba y le pedía a Dios que hiciera justicia contigo, porque tú me molestabas, me hacías burla y por mi fe. Y Dios hizo justicia, pero no me destruyó. No, el Señor hizo justicia y me atrajo con sus cuerdas de amor, y aquí estoy enseñando el Salmo 55, hermano. Entonces, ese es el mensaje, hermano. No podemos orar para que Dios destruya a nuestros enemigos o a los que nos traicionan. Tenemos que orar para que Dios les dé salvación, para que derrame su gracia sobre ellos, para que les dé la oportunidad de alcanzar la vida eterna, la salvación que es en Cristo, para que conozcan el mensaje de Cristo. Termina este estudio volviendo al versículo 23. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Está bien, los que no se arrepienten, los que son traicioneros, los que son crueles, despiadados, ¿cierto?, a los enemigos, Dios les va a dar justicia, les va a hacer justicia si es que no se arrepienten y no se vuelven a Cristo. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días. Este es el último versículo del estudio, nos sirve como advertencia, hermanos. Está bien, hay hombres malos, crueles, despiadados, sanguinarios y engañadores, pero este verso nos advierte que ellos no llegarán a la mitad de sus días. Pero yo en ti confiaré. Así termina este estudio. Pero yo en ti confiaré. ¿En quién? En Dios. Eso es la enseñanza del día, hermano. Pese a que usted esté sufriendo una infidelidad, deslealtad, yo no sé cuál es la circunstancia que usted está viviendo en su vida. Tiene enemigos que se levantan en contra de usted. Confía en Dios. Jesucristo ya venció en la cruz. Él murió por la humanidad, y ore por sus enemigos. Pídale a Dios que los perdone y, si es posible, que los salve y se derrame la gracia de Dios sobre su vida. Los invito a orar, a cerrar sus ojos y a orar después de este hermoso salmo. Que el Señor les bendiga. Padre Celestial, bendito Dios, Todopoderoso, Creador del cielo, Rey de reyes, Señor de señores, Jesucristo, Hijo de Dios, Señor nuestro, te confesamos como Rey nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias por tu amor infinito, por la misericordia que has tenido con nosotros. Padre, en esta hora oramos, Señor, para que tú bendigas a las personas que han sido víctimas de traiciones, infidelidades, deslealtades, por los hermanos que están confundidos, Señor, que quieren cambiarse de iglesia, porque a lo mejor no le han dado la oportunidad, Señor, de predicar, de ejercer algún liderazgo. Oramos por los pastores también, Señor, para que tú des consuelo cuando los hermanos se van a otras iglesias. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, bendice a los pastores, a los hermanos, a las mujeres que han quedado solas con sus hijos, criando a sus hijos, o al hombre que ha quedado solo criando a sus hijas y a sus hijos porque su mujer se fue con otro hombre.
ten piedad, Señor. Ten piedad de estos hombres, de estos enemigos, de estos hombres crueles, despiadados, traidores. Ten piedad, Señor. Oramos por ellos, Señor, para que tú hagas justicia. Si es posible, perdónalos, atráelos, que se conviertan a ti, Señor, y se vuelvan a ti, Padre, y tengan la oportunidad que nos diste a nosotros de ser salvos también. Que el Señor les bendiga. Dale la fuerza, la fortaleza a nuestros hermanos, Señor. Muchas gracias por esta palabra y bendice a cada hermano que escuchó este mensaje. Que el Señor les bendiga grandemente. La gloria es para ti, bendito Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en el estudio del Salmo, de los Salmos. Acabamos de finalizar el Salmo 55 y les extiendo la invitación para que sigan pendientes de los siguientes estudios que vienen a continuación y para que también vayan volviendo a los salmos que ya hemos hecho. Búsquenos en redes sociales, en Facebook, Instagram, Spotify y espero que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Bendiciones.